Buenas noches de nuevo, amigos. Buenas noches, Venezuela. Buenas madrugadas, Europa. 2:17 de la madrugada en España, aquí en su capital, Madrid, donde me encuentro. Lunes 16 de diciembre de 2024. Están haciendo el lunes 16 de diciembre de 2024. Vale. Bueno. Ok. Bueno, ya me llega otro cargador mañana. Bueno. Hace unas 20, 24, no sé, 30 horas menos, vi un video donde le hacían una entrevista a tres personas de las 6, al parecer son 6 en total, una entrevista por internet a 3 de las 6 personas que están asiladas en la embajada argentina en Caracas. Según María Corina y la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo y toda esa gente, ¿no? Según ellos y según Milei, en la sede de la embajada argentina, recuerden que Milei y Argentina y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas. Bueno, en la sede de la embajada argentina, protegida por el Brasil, una cosa bastante sui generis, en la sede de la embajada argentina hay 6 personas pertenecientes al comando de María Corina, asiladas y protegidas por el Brasil. Entonces, ayer entrevistaron a 3 de ellas por internet. Entonces, ¿cómo fue posible esa entrevista? Porque ellos mismos dijeron que las autoridades venezolanas revisaban todo lo que entraba, porque a ellos les llevan la comida todos los días. Y el gobierno de Venezuela permite que entre comida allí y todo. Comida ya preparada y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, supuestamente, según dice María Corina y según dice Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Supuestamente esa gente en la embajada de la Argentina en Venezuela, en Caracas, no tiene agua, no tiene electricidad, mucho menos va a poder tener internet. Bueno, hay algunos pines USB que también pueden darte señal de internet, pueden tenerla a través de un pin USB. Ahora, si no hay agua, ¿por qué todos estaban recién bañaditos, con ropa limpia? Porque recién bañaditos, porque yo distingo perfectamente a una persona que se acaba de lavar el cabello y que se lo lavó hace nada. No hay agua. ¿Cómo se bañan entonces? ¿Cómo se arreglan? ¿Cómo tienen ese cabello que luce recién bañado? Es que no es que luzca recién bañado, es que estaban recién bañados, pero no hay agua. Estaban conectados a una computadora o a un móvil, ¿no? Pero la imagen nos dice que era una computadora. La imagen del móvil es más... es como esto que ustedes están viendo. Yo estoy grabando en un móvil, no en un ordenador, en este momento. Bueno, a lo mejor esa computadora la dejaron los argentinos antes de irse, no se dieron cuenta y la dejaron allí. Y la conexión a internet, si no hay electricidad, ¿cómo estaba ese lugar iluminado? Por lámparas con baterías.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Resulta ser que además de la comida revisada por las autoridades venezolanas, ¿no? Para que no entren armas, obviamente. Resulta ser que metieron un pin USB que les diera internet y metieron todo tipo de baterías para que usaran la computadora, ¿no? Que ya ni funcionan con baterías solamente, pero bueno. Como no hay electricidad, resulta ser que sin que los cuerpos de seguridad venezolanos se dieran cuenta, metieron allá adentro lámparas Coleman camufladas en medio de la comida, con baterías de todo tipo, la AAA, la AA, baterías tipo moneda, tipo botón. O sea, ¿cómo esa gente tiene internet si no hay electricidad? Es decir, tienen agua, tienen electricidad y tienen internet. ¿Y tienen comida? Ellos mismos lo dijeron, la comida se la llevan todos los días. Sus compañeros. Los sistemas de seguridad venezolanos revisan para que en esa comida, obviamente no, para que junto con la comida no introduzcan armas. Y bueno, lo que podemos ver, a diferencia de lo que dice María Corina y a diferencia de lo que dice Cayetana, es que esa gente tiene agua, electricidad, internet y comida. Ellos mismos dicen que se la llevan todos los días y que le llevan todo lo que ellos necesitan. Ropa, jabón, el champú con el que se lavó el cabello, el pelo malo, un mulato muy claro que estaba a la izquierda, sentado a la izquierda se ve en las pantallas de YouTube. Depende cómo se hayan grabado, ¿no? Tú te puedes grabar manejando los controles de tu cámara, tú te puedes grabar de modo que la derecha, cuando vean tu video, de modo que la derecha aparezca a la derecha de la pantalla o de modo que la derecha aparezca a la izquierda de la pantalla. Si lo haces sin cambiar la configuración, o sea, con la configuración que ya traen los móviles y los ordenadores, pues lo que es mi derecha, que es esto, ustedes me imagino que lo están viendo a la izquierda, ¿no? Aunque da igual, bueno. Entonces, me refiero al mulatico claro, porque bueno, estos son uno de los detalles importantísimos, ¿no? De esta gentuza que quiere tomar el poder en Venezuela, ¿no? Ese mulatico claro, de pelo malo, él no tiene pelo malo. Como él es muy claro, lo hacen pasar por blanco, y ese pelo malo, que es obvio que lo tiene corto porque es pelo malo, y no va a dejar nunca en su vida que le crezca un afro. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Cuando yo nací y cuando yo iba al colegio en Venezuela, había compañeros en mi colegio, compañeros de colegio, que tenían un afro. Y a nadie le parecía extraño. Eran los años 60. Si tú nacías con un afro, tú podías ir al trabajo con un afro. Tú no ocultabas tus raíces africanas. El mundo fue cambiando, Venezuela fue cambiando para mal. Y a partir más o menos del año 1980, 1985, nadie nunca más se dejó crecer un afro. Empezó todo el mundo a plancharse el pelo. Los hombres se lo cortaban cortito para que no pareciera que tienen un afro, ¿no? Y las mujeres obligadas a plancharse el pelo porque si no, no conseguían trabajo. Si tú querías trabajar en una multinacional y tenías un afro, pero eras de piel bastante clara, o sea que en el color de la piel no se te notaba lo africano, si tú querías trabajar en Procter & Gamble, más te valía ir a la entrevista con el pelo planchado. Cero afros. El mundo ha evolucionado, Latinoamérica ha evolucionado para mal. ¿Para mal? ¿Qué de malo tienen los afros? Es más, los afros no solamente son africanos, los llaman afro, ¿no? Pero en España hay personas rubias con afro. Y por cierto, una pareja mía
Hola, Susan. Sí, no me estoy hablando de la gata, estoy hablando de mi expareja. Ese es un seudónimo, ella no se llama Susan. Susan, más blanca que la leche, tiene un afro, tenía un afro, ya no es rubio porque estamos viejas, tenía un afro rubio porque nació rubia. Eso no es solamente del África. Hay países nórdicos, o sea, los vikingos tenían unos afros espectaculares, ¿no? Ahora, en Venezuela, y claro, como militante de 20 Venezuela, el que estaba a la izquierda de la pantalla, ¿no? Tenía el pelo súper cortito. Yo conozco muchos, yo tenía amigos que se cortaban así en los últimos años que yo pasé en Venezuela, que nunca se dejaban crecer el pelo, cortito, cortito, para que no se les viera el afro. Bueno, el mismísimo Chávez se lo cortaba cortito, cortito, pero en el caso de Chávez no es para que no se le viera el afro, sino, bueno, él entró a la Academia Militar de Venezuela, o sea, los militares tienen el pelo cortado casi al rape, ¿no? Y era una costumbre militar, ¿no? Digamos que a él le gustaba tenerlo corto, porque estoy segura que a Hugo Chávez le hubiese importado una mierda que se le viera que tenía un afro. Ahora, este mulato, claro, se corta el pelo cortito para que no sepan que tiene un afro, ¿no? Y era el más soberbio al hablar, porque cuando el clasismo venezolano convierte a un mulato en blanco, o sea, ¿cómo te conviertes tú, si eres mulato, cómo te conviertes tú en Venezuela en blanco? Bueno, una de las formas puede ser pertenecer a 20 Venezuela, ¿no? Otra forma puede ser que te hagas rico, entonces ya no eres negro. Otra forma puede ser que te ganes un premio internacional de no sé qué cosa, entonces enseguida te conviertes en blanco. Entonces, lo de pelo malo, eso no se decía en Venezuela cuando yo nací, en 1960. Lamentablemente, esa expresión pelo malo comenzó a finales de los años 80. Es decir, que Venezuela iba para atrás, para mal. Y no solo Venezuela, ¿no? Otros países en Latinoamérica también. Bueno, entonces, cuando... O sea, María Corina no es blanca, María Corina se le nota lo indio y lo negro. Pero ella se plancha el pelo, es un pelo planchado. Ahora, cuanto más está cerca de no ser blanco, si alguien lo considera blanco, si el poder económico lo considera blanco, la persona es más soberbia. O sea, cuando alguien que es mulato en Venezuela, o mestizo, se hace rico, lo empiezan a tratar bien, empiezan a invitarlo a ciertas fiestas y tal y cual, lo convierten en blanco. Y esas personas se convierten en más soberbias aún que los blancos de verdad, por decirlo así. Es decir, que reniegan de sus raíces, reniegan de su ADN, porque eso es un problema psicológico, eso es una patología, eso es una patología psiquiátrica, eso es una patología, que tú te mires al espejo y reniegues de tu físico. Por ejemplo, esta nariz, la ven, ¿no? Esta nariz o es árabe o es judía. Ahora en Venezuela, en el colegio, me tenían a monte 13 años con lo de mi nariz. En la universidad no tanto porque era pública, pero como dice una persona que me escribe debajo de los videos, era una universidad pública pero elitesca, ¿no? Pero ahí no hubo tanto problema con la nariz. En el IES así. Me criticaron la nariz y hasta en el posgrado de filosofía de la Universidad Simón Bolívar, porque ese posgrado lo hacían gente rica. Entonces, a mí me decían, cuando me gradué del IES y empecé a ganar dinero, me decían, opérate la nariz, opératela. ¿Cómo vas a ir por la vida con esa nariz? Pero ¿cómo me voy a operar la nariz? Esta es la nariz con la que nací. Esta nariz, ¿no? Torcida, ¿no? Indica, esta nariz da pistas
da pistas sobre mi herencia genética. Yo no me voy a hacer un árbol genealógico, ¿no? Y no podría, desciendo de gente no pobre, sino miserable. Gente que fue esclava de los reyes, esclava de los terratenientes y luego oprimida por Francisco Franco. Esta nariz da cuenta de mi origen genético. Posiblemente es una nariz árabe, pero también puede ser judía. ¿Por qué yo voy a ocultar que tengo sangre árabe o judía? Prefiero que sea árabe. Aunque para mí, bueno, dado la región de donde surgieron los judíos, eso también para mí es árabe, pero bueno, ellos se ofenden si tú los llamas árabes. A mí me han regañado, personas me han dicho, no se te ocurra decirle a un judío que es árabe. O sea, toda esa zona está compuesta por árabes menos ellos. Porque el judío siempre ha creído que es europeo. El judío no es capaz de ver, o sea, de abstraerse y ver en su cabeza un mapa y ver que ellos proceden no de la costa norte del mar Mediterráneo, sino de la costa sur. Es más, ellos son del norte de África, de la costa sur del mar Mediterráneo. Lo que queda en la costa norte es Europa, lo que queda en la costa sur es África y el cercano oriente. Es increíble que yo le tenga que decir a los judíos que el mar Mediterráneo tiene dos costas, ¿no? Y que ellos provienen de la costa sur. Ahora, ellos quisieron conquistar Europa, ¿no? Quisieron conquistar Europa, todavía lo quieren hacer de nuevo, ¿eh? Y por eso ha pasado todo lo que ha pasado con ellos. Ellos fueron expulsados de Rusia, fueron expulsados de España, fueron expulsados de todas partes, de Ucrania, de Chechenia, de todas partes. En Alemania pasó lo que pasó porque ellos, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, ellos eran los dueños absolutos de todo el poder económico en Checoslovaquia, en lo que hoy en día es la República Checa y Eslovaquia, en Austria, en Alemania, en Polonia. Ellos eran los dueños de todo el poder económico. Todos los empresarios eran judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Y había hambre, un hambre enorme, pero solo comían ellos. Ahora alguien me puede decir, ¿te está justificando los campos de concentración? Yo no estoy justificando nada. Yo estoy diciendo que hubo razones para aquello. Si tú matas durante 20 años de hambre a un pueblo y de repente llega un líder que te dice que tú tienes derecho a comer, pasan estas cosas. O sea, yo comparo a Hitler con Chávez. Hitler empieza a dar discursos y despierta al pueblo alemán. Y el pueblo alemán descubre que ellos tienen derecho a comer. Que no solamente tienen derecho a comer los judíos, que ellos también. Y además son mayoría. Hitler despierta a los alemanes, al pueblo alemán, que estaba muriéndose de hambre, que no tenía nada, que morían de hambre literalmente, habían muertos por el hambre, fallecidos por hambre. Eso fue culpa del Pacto de Versalles, del Pacto de Versalles, del Tratado de Versalles. Eso es lo que pasa cuando se hambrea un pueblo. No se le permitió comer a los alemanes y pasó lo que pasó. Segunda Guerra Mundial. En Venezuela, y aunque yo muchas veces quise a Chávez muerto, no se dejaba comer a la mayoría de la población y pasó lo que pasó. Llegó un líder que le dijo a los venezolanos que todos tenían derecho a comer. Y es que todos los seres humanos tienen derecho a comer, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, a tener una vivienda digna.
hizo Bolívar. Chávez decía que él estaba completando la revolución de Bolívar. Bolívar quería ser emperador y Chávez con el tiempo se dio cuenta, pero no podía echarse para atrás porque había llamado a su revolución bolivariana. La revolución bolivariana tiene que desaparecer ese nombre y llamarse revolución socialista. La revolución socialista de Chávez. Porque Bolívar lo que quería era ser emperador como Napoleón, porque él estuvo. O sea, Bolívar era un tipo tan rico y tan importante que tenía apenas 21 años o 20 y estuvo en la coronación en París de Napoleón como emperador. Y nunca olvidó aquello y se regresó a Venezuela con la idea de ser un emperador. No hizo ninguna revolución. Lo he dicho miles de veces. Cuando los patriotas ganan la batalla de Carabobo, Bolívar regresa a Caracas y va a su casa. Y ahí estaba su hermana, una de las dos hermanas. Ahora olvidé el nombre. Y siempre lo recuerdo. Ahí estaba su hermana y Bolívar echa un vistazo y le dice a su hermana, ¿dónde están los negros? O sea, los esclavos de su casa de Caracas. También tenía esclavos en su hacienda, ¿no? ¿Dónde están los esclavos negros? Le pregunta él a su hermana. Y la hermana le dice, es que a Caracas llegó la noticia de que habíamos triunfado, de que ahora Venezuela es libre. Y yo, para darte una sorpresa a ti, una buena sorpresa, enseguida liberé a todos los esclavos negros. Y Bolívar le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Esos esclavos son propiedad mía. Forman parte de mi propiedad privada. Y los manda a buscar a todos a Lazo. Los encuentran a todos menos a uno, del que nunca se supo dónde estaba ni qué pasó con él. Y ese esclavo ha pasado la historia de Venezuela como el negro liberto, porque ese sí se liberó. A él no lo encontraron más nunca. Un hombre que regaña a su hermana porque soltó a los esclavos y les dio la libertad, es un revolucionario. Por favor. Era el más burgués de todos los burgueses. Es más, no era burgués, era monárquico. Peor aún, monárquico. Quería ser emperador. La libertad a los esclavos se la dieron los hermanos Monagas, no Bolívar. Los hermanos Monagas, decenas de años después. Bolívar no le dio la libertad a los esclavos. Y cuando en Haití, que fue el primer país que se independizó de España, los mulatos, llamados en aquella época pardos, cuando los pardos toman el poder en Haití y se liberan de España, Bolívar dijo que eso era terrible, porque los pardos no podían gobernar. Los pardos no podían gobernar porque como no eran blancos, no tenían la inteligencia para gobernar. Y que eso iba a ser un desastre. Haití ha sido un desastre. Ha sido un desastre, entre otras cosas, porque han querido que sea un desastre. Es increíble que el primer país que se independizó de España sea el país más pobre de Latinoamérica. Bueno. Entonces, los tres personajes, ¿no? Los tres mestizos seguramente, pero bueno, la soberbia del que estaba a la izquierda es intolerable. Bueno, ahí había agua, ahí hay agua, hay electricidad y hay internet y hay comida. Nos traen todo lo que necesitamos, lo dijeron varias veces. Bueno, entonces ellos dijeron que había francotiradores. Ellos dijeron, estamos rodeados de gente peligrosa. Está la embajada china por un lado, insultando a la China, ¿no? Está la embajada de Corea del Norte por otro lado. Y echaron de su casa a los que estaban en la otra casa que limita con la embajada. Y entonces, dijeron ellos, hay francotiradores. Hay francotiradores, además con mira láser, y entonces nos apuntan con la mira láser, y cuando tú tienes una mira láser, el rojito ese que te apunta aquí o aquí en la cabeza, tú te cagas, ¿no? No dijeron cagarse, ¿no? Dijeron otra palabra. Entonces, bueno,
y ellos se colocan justo donde los francotiradores le pueden disparar. Porque si yo veo que hay francotiradores, yo me voy a una parte de la casa donde no me puedan localizar, ¿no? Esa casa tiene paredes, ¿no? O la mira láser ahora atraviesa, o sea, o tienen una mira láser que atraviesa las paredes. Ahora, se puede atravesar las paredes y ver quién hay adentro, pero eso es muy sofisticado y además ellos no están allí para esos supuestos francotiradores. Si es que están allí, si es que eso no es mentira, no van a matar a nadie. Ahora, ellos dicen que ellos ven que han tenido la mira láser del fusil del francotirador, que la han tenido en la cabeza, aquí, ¿no? Y entonces ellos decían, nosotros somos civiles, no tenemos armas. Lo que nos preocupa es que estamos rodeados por gente armada del gobierno de Venezuela y con mira láser y hasta nos señalan con el láser y para nosotros estamos muy nerviosos, decían, pero no lucían nerviosos, lucían con una soberbia terrible, ¿no? Entonces nosotros estamos muy nerviosos porque hay francotiradores apuntándonos. Bueno, rueda un poco esa mesa donde tú te sientas o esa silla, aléjate de la ventana. ¿O es que le van a poner una bomba a la casa y le van a... Sí. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de Maduro? ¿Va a explotar la casa por los aires? La embajada argentina. Entonces, lo que me llama la atención, bueno, lo mentirosos que son. No hay agua, no hay luz, no hay nada y resulta que están recién bañados, ropa limpia, tienen internet, o sea, tienen wifi, como lo quieran llamar. Están bien comidos, ¿no? Entonces, los tres son tres cifrinos. O como se dice en España, ya se me olvidó cómo se dice en España. Bueno, son tres cifrinos. Tres cifrinos. Entonces, lo que me llamó la atención es que una de ellas, porque era una mujer y dos hombres, la mujer dijo, ¿no? El pueblo venezolano habló en las primarias. Dijo lo mismo que dice María Corina. Los tres repitieron exactamente lo mismo. Y los tres eran, digamos, en términos venezolanos, los tres eran blancos. En términos venezolanos, que no europeos, ¿no? Los tres eran blancos, los tres eran cifrinos, los tres eran clasistas, porque el clasismo no hay que hablar para que se le note a esa gentuza. No tienen ni que hablar para que se les note. Entonces dijeron, el pueblo venezolano habló en las primarias. ¿Qué primarias, ni cocho cuarto? Si allí no votó ni siquiera 1 millón de personas. Ahí votaron, no sé, 100.000 personas, 400.000 máximo. ¿Qué coño es eso de las primarias? Además, las primarias son dentro no tienen nada que ver con o sea, cuando un partido político hace primarias o una oposición hace primarias, eso no tiene nada que ver con el poder electoral de ese país. Eso lo hacen por su cuenta. Y es más, como les daba flojera establecer un método de votación, usaron el CNE y el CNE prestó sus máquinas y todo para que hicieran las primarias. Y ahora dicen, después de las presidenciales, que el CNE miente. Pero dijeron lo mismo, el pueblo se pronunció en las primarias y se pronunció el 28 de julio de que quería un cambio. Y ese pronunciamiento, bueno, ya dicen lo mismo que, porque María Corina empezó con una cifra y allá va por el 90%. En las últimas apariciones de María Corina, ella ha dicho, somos el 90%, la voluntad del 90% de los venezolanos está en un cambio. El 90% de los venezolanos como mínimo, dice María Corina, quieren acabar con Maduro y con el chavismo y con el Partido Socialista Unido de Venezuela. O sea que ya no es 60% ni 70%, ahora es el 90%. Y lo mismo que dice María Corina lo dijeron ellos tres. O sea, dijeron, estamos 9-1. 9-1. Aquí todo el mundo quiere un cambio. Aquí todo el mundo quiere a nuestro presidente Edmundo González Urrutia y a nuestra vicepresidenta ejecutiva, María Corina Machado. Entonces, se mostraron soberbios
y con el mismo discurso de María Corina. No había rasgo de miedo en ellos, ni un solo rasgo de que estuvieran aterrorizados, de que sintieran miedo, porque ellos saben que no van a disparar ningunos francotiradores. Ellos saben que su vida no corre peligro. Quieren un salvoconducto. Yo espero que Maduro no les dé ningún salvoconducto. Y le digo a Maduro, Nicolás, cometiste, yo te lo dije, siempre, cuando yo tenía el otro canal que me lo tumbó la oposición, tú no debiste nunca haber sacado de la cárcel a Simonovic. Chávez te lo dijo casi moribundo. A ese es al único que de ninguna manera puedes sacar de la cárcel, y tú lo sacaste. A un tipo que ha sido entrenado por la policía secreta francesa. Este es el currículum de Simonovic. Entrenado por la policía secreta francesa, a la que Bill Gates considera un grupo terrorista. Bill Gates, en su enciclopedia Encarta de Microsoft, fue el primero oficialmente en considerar que la policía secreta francesa es un grupo terrorista dado los métodos que emplea. Desapariciones, torturas, ¿no? Entonces, Simonovic fue entrenado por la CIA. Fue entrenado por la policía secreta francesa. Y no sé si por el Mossad de Israel, pero puede ser. Es un tipo peligrosísimo. Es un asesino. ¿Por qué lo soltaste, Maduro? Entonces, están diciendo que tú eres un asesino, que tú torturas mujeres embarazadas, eso lo dice la Cayetana, que tú torturas niños, que tú eres un monstruo peor que Stalin, Hitler, Mussolini, Pinochet, Trujillo, peor que todos ellos juntos. Y tú le diste a Simonovic por piedad, casa por cárcel, por una falsa osteoporosis que él decía tener. Tú le diste a Simonovic, tú le diste a Leopoldo López casa por cárcel, a Ledesma casa por cárcel, y después, además, los dejaste escapar del país. Porque ellos no se fueron tranquilos, a ellos los dejaste escapar. Tú podías haber evitado que se escaparan, pero pensaste que era mejor que se fueran de una vez, ¿no? Fue un error, y el mayor error fue el de Simonovic. Y así están las cosas. Los tres hablando con soberbia. Los tres hablando con soberbia. Mintiendo y diciendo que quieren un salvoconducto. ¿Se los vas a dar, Maduro? ¿Por qué le diste un salvoconducto a Edmundo González? Tú sabes todo lo que está haciendo aquí en Europa. Chávez nunca hubiese cometido esos errores, Maduro. Tienes en tu contra, tienes en tu contra la Unión Europea y Estados Unidos, Australia, Canadá, etc. Pero para que te suene más terrible, eres tú contra la OTAN, Maduro. Eres tú contra la OTAN o la OTAN contra ti, más bien. Te van a ahogar Venezuela económicamente. Yo no sé cómo vas a lograr salir de esto. Ahora, aprovecharon que Rusia está en guerra y aprovecharon el lío que Netanyahu, la guerra que Netanyahu ha producido en el cercano y Medio Oriente. Aprovecharon esa coyuntura para dejar que los terroristas se hicieran con el poder en Siria. Además, no nos dicen, los terroristas están avanzando, no, nos los dicen el día que llegan a Damasco. Ellos tenían las noticias. De que esos terroristas se aproximaban a Damasco. Entonces, aprovecharon la situación en el Medio Oriente, en el Medio y Cercano Oriente, y la guerra entre Ucrania y Rusia, que no es entre Ucrania y Rusia, es todo el mundo occidental contra Rusia. Bueno, aprovecharon esa guerra y
la situación que Israel ha causado en el cercano y Medio Oriente para dos cosas. Uno, para tumbar a Bashar al-Assad en Siria. Y no nos informaron salvo el día que cayó. Es más, el día después. Porque Bashar, cuando supimos que los terroristas habían tomado el control en Siria, ya Bashar al-Assad estaba asilado en Rusia. Nos lo contaron cuando ya estaba hecho. Y ahora los terroristas gobiernan Irán, Siria. Y ya no son terroristas. Ya no importa que hayan volado por los aires la estación de Atocha, las Torres Gemelas de Nueva York, ya nada importa. Ahora son rebeldes, ahora son demócratas. Han llevado la libertad donde había un dictador. Es que, ¿cómo tú controlas un país lleno de terroristas? Solamente mediante un gobierno férreo, como el que tenía Gaddafi en Libia y al-Assad en Siria. Y a Europa le convenían esos dos gobiernos, sin embargo, ayudó a tumbarlos. Porque esos dos gobiernos controlaban el terrorismo. Y después Europa se le ha volteado a Rusia y Rusia nos ayudaba a desentrañar los planes terroristas antes de que ocurrieran los atentados. Los gobernantes de la Unión Europea nos están llevando a Europa nos están llevando a la muerte. Se ha subido todo. Si ya ni siquiera se pueden comprar los alimentos porque hay que fabricar armas para enviárselas a Ucrania. En fin, los payasos esos de la embajada hablando con soberbia. Tú hablas con soberbia cuando tienes aquí la mira del arma de un francotirador. O sea, cuando tú tienes la mira telescópica aquí. O sea, la mira láser, cuando tú tienes aquí señalado en tu cabeza el láser de un francotirador, o aquí, tú vas a hablar con soberbia. Ni de vaina, ¿no? Ni de vaina. Tú estás cagado si eso te pasa, ¿no? Esto no. La soberbia era inaudita, inaudita. Y por comentar algo, bueno, por fin Mercosur y la Unión Europea tienen un tratado. Y muy lamentablemente Venezuela no pertenece ya a Mercosur. Y entonces un paisucho como Bolivia está en Mercosur, que tiene un tratado con la Unión Europea y que va a ser muy beneficioso para Latinoamérica, o mejor dicho, para esos países, para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Y lamentablemente Venezuela, que es uno de los países más importantes de Latinoamérica, no está en ese tratado porque la oposición venezolana, después de que murió Chávez, logró muchas cosas, entre ellas que expulsaran a Venezuela del Mercosur. Éramos nosotros y no Bolivia quienes deberían estar allí. ¿Y por qué escogen a Bolivia? ¿Por qué Mercosur aceptó a Bolivia que no cumple las condiciones económicas en su tratado? Que haya aceptado a Paraguay lo entiendo, porque Paraguay tiene fronteras, ahí hay unas fronteras todas, o sea, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina se tocan ahí en el mismo lugar. Entonces Paraguay es como si fuera parte de Brasil o de Argentina, ¿no? Entonces es perfectamente explicable que Paraguay y Uruguay pertenezcan a Mercosur, igual que Argentina y Brasil. Pero Bolivia, el Mercosur no es una alianza económica, es política. Es política. Bueno, los dejo por ahora. Bueno, y a los que me dicen siempre con la misma ropa marrón. Bueno, no es marrón, es violeta, morado. Pero déjenme decirles, al que me dijo eso, que tienes una visión estética del mundo, de la realidad, de la política, de todo. Tienes una visión estética de la política y del mundo. Y no una visión ética. Lea Kant. Lea Kant, si sabes leer, que lo dudo, para que veas lo que dice de tener una visión estética del mundo.
No se puede tener una visión estética del mundo, ¿no? Pero la han tenido siempre los venezolanos que odian a Chávez, porque decían, es que es muy feo, es que es un Nietzsche, es que tiene el pelo malo. O sea, una visión no ética, sino estética. Lo que hay que tener es una visión ética del mundo, no estética. Un presidente o una persona no puede ser valiosa porque aparezca con una ropa lujosa frente a una cámara o porque se vista como Julio Borges, que es una basura, pero ustedes lo respetan. Lo que hay es que tener una visión ética del mundo. Ética. Y de todos modos, los venezolanos del pueblo que han votado por Edmundo González Urrutia se van a arrepentir si María Corina y el Urrutia llegan al poder. Se van a arrepentir. Pero no va a haber noticias sobre Venezuela igual que no hay noticias sobre Libia. Todo va a estar bien. Nos vemos, señores. Bye.